vamos a empezar ahora con esta clase número 11 del curso de física. Vamos con una cuarta parte de lo que hemos estado viendo ya en las últimas clases, que es el movimiento vertical de caída libre. Recuerden, estas siglas significan eso, movimiento vertical de caída libre. Bien, entonces esta es la cuarta parte. En la clase anterior habíamos visto una primera fórmula con la que podíamos calcular la velocidad final. Era una fórmula muy similar a la que habíamos visto ya en movimiento rectilíneo uniformemente variado. Y en este caso ahora vamos a ver cómo calcular alturas. Bien, porque en este caso las distancias que van a recorrer estos móviles, como son movimientos verticales, o sea, van a ser hacia arriba o hacia abajo, como en estos dos casos, van a recorrer ciertas alturas. Entonces, nosotros vamos a ver esta fórmula que vamos a utilizar cada vez que queramos calcular la altura que recorre cualquier móvil, ya sea que esté cayendo o esté en subida. Bien, aquí tenemos el vector gravedad, que ya saben muy bien que siempre se apunta hacia abajo. Y aquí tenemos los dos tipos de movimiento que ya les había dicho. El movimiento vertical acelerado, que es hacia abajo, recuerden, cuando es hacia abajo es acelerado. Y el desacelerado, que es hacia arriba. Va disminuyendo la velocidad en este tipo de movimiento. Y tenemos aquí la fórmula, que nos dice que la altura va a ser igual al producto de la velocidad por el tiempo, más o menos la gravedad por el tiempo al cuadrado dividido entre 2. Recuerden este más o menos, siempre lo vemos a cada rato en estas fórmulas. ¿Qué indica este más o menos? Va a indicarnos si el movimiento es acelerado, vamos a utilizar el signo más. Y si el movimiento es desacelerado, o sea, en este caso de subida, el signo va a ser menos. Bien, entonces así de simple va a ser esto. ¿Qué es lo que necesitamos? El tiempo y la velocidad inicial. Recuerden que la gravedad siempre va a ser 10. Nosotros vamos a trabajar siempre con la gravedad de 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces el problema lo que nos tiene que dar principalmente es la velocidad inicial y el tiempo. Y la velocidad inicial, recuerden que en el caso de la caída, la velocidad inicial es acá arriba. En cambio, cuando está subiendo, la velocidad inicial va a ser aquí abajo. Bien, porque aquí inicia el movimiento, aquí inicia el movimiento en este caso. Entonces vamos a ver un par de ejemplos para que puedan guiarse más o menos de cómo utilizar estas fórmulas. Primero, aquí tenemos este esquema donde nos dan, miren, la velocidad inicial, ¿cierto? Porque este movimiento es hacia abajo, hasta que cae este móvil. Entonces esta es su velocidad inicial. Me dan el tiempo, que es 3 segundos, recuerden. Y con eso me piden calcular la altura que ha recorrido. O sea, toda esta distancia que ha recorrido de aquí hasta acá en esos 3 segundos me piden calcular. Ahora, vamos a utilizar esta fórmula. Profe, ¿por qué el signo positivo en medio? Porque recuerden que esto es un movimiento acelerado. Aquí está que cae y está que aumenta su velocidad según va cayendo. Entonces por eso es que utilizo el signo positivo aquí en medio. Una vez que ya tienes la fórmula que vas a utilizar, simplemente es reemplazar valores. ¿Por qué? Porque la velocidad inicial ya tenemos que es 4. El tiempo ya tenemos que es 3. Entonces podemos reemplazar en todo. Primero, velocidad inicial por tiempo, 4 por 3, más la gravedad. Recuerden que siempre va a ser 10. Por el tiempo al cuadrado, el tiempo es 3, 3 al cuadrado, dividido entre 2. Bien, acá ya tú puedes operar esto, ya tú sabes muy bien cómo se opera. 4 por 3 me va a dar 12. Aquí puedo sacar mitad al denominador y mitad al 10, que me va a dar 5. Y voy a tener 5 por 9, lo que me va a dar 45. Y al final voy a tener que sumarle 12 a ese 45, lo cual me va a dar 57 metros. Recuerden, las unidades están en metros, porque aquí la velocidad nos dan en metros por segundo. Bien, entonces por eso las unidades de la altura de esta distancia es en metros. Ahora vamos con un ejemplo que es un poco contextualizado, o sea que ya vemos un caso más o menos de la vida real que se puede presentar. En este caso nos dicen, miren, un balón de fútbol se suelta justo desde el borde de un edificio. Si se sabe que demoró 2 segundos en caer hasta el piso, ¿cuál es la altura del edificio? Entonces, datos que nos dan. El único dato, si ustedes se dan cuenta a simple vista, es que demoró 2 segundos, o sea, el tiempo que le tomó en caer. Ven, aquí hay un pequeño dibujo, acá está el edificio y aquí está. Profe, ¿por qué ha puesto velocidad inicial igual a 0? Si en ningún lado me dicen que es igual a 0. ¿Por qué? Porque miren, ¿qué dice aquí al inicio? Un balón de fútbol se suelta justo desde el borde. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí lo estaban sosteniendo y lo soltaron. Entonces, en ese instante que empezó el movimiento, no tenía velocidad. ¿Por qué? Porque lo soltaron, no lo tiraron hacia abajo, no le dieron una velocidad.
Aquí por eso coloco que la velocidad inicial es cero, porque esto es muy importante, este dato. Este también es otro dato. Se suelta. Este dato de que el balón de fútbol se suelta me dice que la velocidad inicial va a ser igual a cero. Claro, después de después de un milisegundo esto ya va a tener velocidad. ¿Por qué? Porque la gravedad ya lo va a empezar a jalar hacia abajo. Bien, pero en ese instante exacto en que se suelta el balón, su velocidad inicial es cero. Bueno, y después de eso ya pues aumenta y aumenta y aumenta hasta llegar al piso. Bien, pero nosotros solamente queremos la velocidad inicial, que es cero en este caso. Listo, ahora que ya tenemos en claro esto, si se dan cuenta aquí ya tenemos prácticamente el gráfico similar a este, pero con otros datos, claro. Tenemos que la velocidad inicial es cero, el tiempo es 2 segundos y me piden calcular la altura. Listo, profe. Signo positivo en medio, ¿por qué? Porque está cayendo, es un movimiento acelerado. Y simplemente reemplazo los valores. Velocidad inicial es cero por 2 más la gravedad es 10, el tiempo es 2 al cuadrado dividido entre 2. Ahora, tú sabes que 0 por 2 siempre te va a dar 0, entonces esto se elimina. Solamente te va a quedar esto de aquí, que va a ser 10 por 4, porque 2 al cuadrado es 4, dividido entre 2, 4 entre 2 te va a dar 2, 2 por 10, 20. ¿20 qué, profe? 20 metros. ¿Sí? Porque así estamos trabajando con esas unidades. Entonces, en este tipo de problema ya se contextualiza un poco y si se dan cuenta sacamos un dato de donde parecía que no había, ¿cierto? De la velocidad inicial. Entonces, ya iremos trabajando algunos otros problemas así con contexto. Bien, porque en los casos de esto, aquí, esto es de frente, te doy los valores. En cambio, aquí ya tienes que interpretar y deducir ciertos valores. Bien, entonces hasta aquí estaríamos terminando la clase de hoy. Ya les enviaré una actividad con unos problemas similares.